Queridísimos podcast escuchas, queridísimos podcast. Todo comentario o juicio emitido en este programa no es de responsabilidad de ningún ser. El incendio del Parlamento guatemalteco fue condenado por el gobierno y los organizadores de las protestas. Informes preliminares hablan de 20 personas heridas, docenas afectadas por gases lacrimógenos, cerca de 22 arrestos entre los inconformes con la ley de presupuesto 2021. Solicitado al presidente que desintegremos centro de gobierno. Mucha exigencia ciudadana también, y aunque a mí no me afecta, creo que es una estructura. Y ahorita nos vienen a decir que estemos pacíficos. Guatemala, 21 de noviembre del 2020. Manifestantes entraron con violencia al Congreso, prendiéndole fuego a algunas de sus oficinas. El malestar se debe en primera instancia a la aprobación del presupuesto más elevado en su historia, que congela partidas esenciales en materia social. El gobierno, durante los primeros meses de gestión, fue idolatrado por todo el país y catalogado como uno de los mejores presidentes a nivel global. Y todavía recuerdo cuando todos lo llamaban mi Lord, irónico, de Lord a Lord Pajas. Se vio la verdadera cara del gobierno cuando el virus azotó al país, creando inestabilidad, esta misma usada como cortina de humo para revelar su verdadera intención, la corrupción. Todo empezó a ser parte de un plan más estratégico cuando las redes sociales se encendieron en patrio ardimiento. Algunos todavía teníamos miedo. Otras veces nos hemos levantado y al final solo nos quedamos con las promesas de un futuro mejor. Se lo debemos al pueblo, a nuestro pasado, presente y futuro. Les debemos paz. Y si no, por lo menos les debemos no quedarnos callados. ¿Esto servirá de algo? ¿Lograremos un cambio? Esperamos que sí, porque no nos vamos a detener. Y volvemos a la normalidad. Queridísimos podcast escuchas, muchas gracias por estar acá una vez más. Es un gustazo para mí volver a entrar a sus oídos y para generar un poco de conciencia y para conciencia y para poner los pies sobre la tierra. Hoy con un invitadazo especial, un invitadazo de lujo, una de esas pocas oportunidades que te da la vida de escuchar de poder platicar con una persona con tanto intelecto, que tiene mucho que decir y mucho que pensar. Es un ídolo para muchos, viene del grupo La Nueva Guatemala de la Asunción. Mi nombre es Alex Barragán. Y mi nombre es José Juan Carlos de León y para mí también es un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente, platicando, conversando y con nuestro invitado especial que sin duda nos dejará mucho para hablar y para platicar y para que nosotros, partiendo de una necesidad de transmitir nuestro sentir, ¿verdad? También tratando de que todos tomemos conciencia de lo que está pasando, de toda la situación que se presenta. El propósito también es querer cambiar a veces la visión que tenemos ante los hechos que suscitan, ¿verdad? Y que es un problema que cada vez se hace más grande, porque es un problema que parece como una bola de nieve, ¿verdad? Que cada vez que lo dejamos caminar, se hace más grande, toma más fuerza y todo viene peor, ¿verdad? Entonces, le dejamos el tiempo también a nuestro invitado para que se presente. Nuestro invitado de honor es la voz más sexy de La Nueva Guatemala de la Asunción. Es Tommy J. Morales. Un aplauso desde ya para este ídolo. Bravo, bravo, bravo. Tommy, el micrófono es tuyo. Gracias amigos, buena onda, mucha por la invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues ahí soy una persona normal que vive aquí en Ciudad de Guatemala desde hace un par de años. y pues ahí, qué gusto estar aquí con ustedes, hablando un poquito de
de todo, de las experiencias, de los planes, de las ideas y de las cosas que puedan llegar a suceder y lo que ya sucedió. Y platicarlo entre amigos, entre compas, entre cuates, que es lo importante para ver qué más se hace y qué más se tiene que hacer y más que solo hablarlo, también intentar realizarlo. ¿Va? Entonces, qué gusto estar aquí, mucha. Gracias, Tommy, el gusto es nuestro. Y para los amigos que están escuchando el podcast por primera vez, somos Desubicados, nuestro proyecto de cuarentena, con el fin de ubicarnos un poco en el acontecer nacional y de cuestionarlo y analizarlo, ¿por qué no? Porque es algo que nos involucra a todos y que es necesario saber y conocer. ¿Qué mejor que hacerlo aquí? ¿Qué mejor que hacerlo ahora, al lado de estos grandes señores? Y hoy el episodio número 6. Y todo esto surge a partir de una visión que nos da todos estos aconteceres, ¿verdad? Y creo que todo recae en un problema muy grande en nuestro país, que al final de cuentas es un cáncer, es como un cáncer que cada vez hace más metástasis, si lo ponemos en ese contexto. Y para poner un título a esto, yo le quise poner lo que es la metástasis de la corrupción, ¿verdad? Que todo surge a partir de lo que es el financiamiento ilícito que se dan por grupos criminales que a veces, como todos lo sabrán, ¿verdad? Financian a los políticos de todas las entidades que conocemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas los que llegan ahí llegan con dinero de otra gente. Y como les decía, es un financiamiento ilícito al final de cuentas. Y creo que un ejemplo muy, muy claro de todo esto es lo que pasó hace muy poco y que todos nos enteramos y por lo que hay una lucha también, ¿verdad? Que es lo que es el presupuesto, ¿verdad? Que fue un ejemplo muy, muy claro de lo que es la corrupción. Porque al final de cuentas, la mitad de este mismo presupuesto está financiado con una deuda pública. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos deja mucho más endeudados, ¿verdad? O sea, quedamos al final de cuentas con las mismas cosas, quedamos endeudados, y no solo nosotros, sino las próximas generaciones, y por eso es que nosotros debemos transmitir este mensaje para poder hacer crecer esta voz que nos hace darnos cuenta de lo que está pasando. Claro, claro. Yo lo anticipé desde hace varios podcasts. Lo anticipé, dije que Yamatei no era la persona que aparentaba ser en los primeros meses de su gestión. Lo anticipé y ahora estamos aquí, ya todos enfurecidos contra este que se hace llamar presidente. Y lo reafirmo, soy FSG, Fuerzas contra Yamatei. Buenísimo. Yo solo tendría que decir que estoy completamente de acuerdo con las opiniones de ambos. Realmente la situación del país, la situación política del país tampoco es que sea alguna novedad, porque yo me atrevería a decir desde la caída de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, el país se ha visto envuelto en situaciones de corrupción, de mal manejo del gobierno, de cuestiones que evocan a la ebullición social, a la explosión social también, de que no se ha manejado bien los recursos del país en las manos de los mismos. Y eso lo podemos ver desde ese entonces. Entonces realmente la situación del gobierno de Guatemala a manos del doctor Alejandro Yamatei realmente es nada más una expresión de la herencia de los malos políticos que hemos tenido desde el 54 para acá, en contubernio con el ejército de Guatemala, en contubernio con la derecha empresarial, en contubernio con un montón de sectores tradicionales del país que le echan la culpa a otros sectores, que le echan la culpa a otros países incluso, y eso es lo que estamos viviendo, nada más. Estamos viendo cómo se escudan entre ellos, cómo se cuidan entre ellos, y es algo que tenemos que aprender de ellos, es que al final de cuentas cuando están en problemas se unen, y eso lo vemos claramente en el Congreso de la República, lo vemos claramente en las Cortes, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, que los mismos sectores tienen al país igual que hace unos años, igual que hace 10 años, igual que hace 20 años, igual que hace 30 años. Entonces,
Lo único nuevo es la situación sanitaria. Fuera de eso, no me sorprende ninguna acción que ha tenido el gobierno de Alejandro Yamatei. Todo sigue Entonces, igual, como todo se maneja de la misma manera, ¿verdad? O sea, están manejando lo mismo, y ahorita con la situación que cabal mencionaste último de la situación sanitaria, pues se vio reflejado aún más, ¿verdad? O sea, con un estado de calamidad que se aprovecharon para huevear más de lo normal, ¿verdad? Entonces, y eso es justamente, mira, el detalle que estás tocando ahorita es el punto medular de la explosión que tuvo el domingo 21 de noviembre. Justamente eso que estás diciendo. Si el presidente Alejandro Yamatei todavía está fungiendo como presidente, es por los toques de queda que hubo, es por la cuarentena que tuvimos que pasar. Mientras ellos estaban sesionando, nosotros estábamos metidos en nuestras casas temiéndole al virus. Entonces, exacto, después es de cierto. tantos meses, no iba a ser una situación pacífica. Se entendía, era el más básico análisis político que se tenía en el momento en el que salió la convocatoria. Entonces, ahí resurge muchos de los malestares que estamos viviendo desde marzo, desde abril, etcétera. Todas esas cosas que nos han indignado durante tantos meses, que hemos estado indignados en las redes sociales durante tantos meses, Claro. explotaron el 21 de noviembre. Exacto. Y fíjate que yo creo que al final de cuentas es exactamente lo que decís, porque yo siempre he creído que en las sociedades, ¿verdad? Cuando hay masas, se refleja en una sola cosa, y hay una gotita, ¿va?, que derrama el vaso y que hace que todo explote, ¿verdad? Porque así es la sociedad, y así se ha manejado desde siempre, ¿verdad? Como lo decías, hay una explosión de pensamientos, de ideas y de represiones, que a final de cuentas es lo que estamos viviendo ahora, pero yo creo que también como guatemaltecos culpamos un poquito. ¿Por qué? Porque creo que en podcasts anteriores lo hablamos con aquel, y yo le decía de que eso que hacía Yamatei de poner que te digo, de cada 8 días, los domingos, transmitir como que te digo, como lo que estaba haciendo, poner en contexto a la sociedad guatemalteca de lo que se estaba tratando, en qué se estaba invirtiendo el dinero. O sea, fue una pantalla, fue una manera de tener atenta a la gente para que hacerles creer de que se estaban haciendo las cosas, y al final de cuentas, tiempo después, ahora que te doy 8 meses o una cosa así, después nos damos cuenta de que las cosas no fueron así como tal, ¿verdad? O sea, y justamente lo que decís, pues, o sea, fue una explosión de todo lo que venimos manejando desde hace tiempo ya. Totalmente. Exacto. Lo que pasa es de que yo lo que estaba analizando la otra vez es que el gobierno se está escondiendo bajo la máscara de democracia, ¿va? Pero realmente ahorita estamos empezando a ver su verdadera cara, y se está empezando a reflejar como un gobierno autoritarista, diría yo, que es un gobierno cobarde, que enfrente del movimiento, de las masas, del pueblo, un gobierno cobarde que se excusó de la violencia en estas marchas. Sí, total. Yo quiero que nos contés un poquito. Yo creo que vos tenés más claro ese concepto, ¿verdad? De lo que fue la marcha en realidad, de lo que fue la marcha pacífica, la protesta pacífica. Y quiero que nos contés sobre eso, porque creo que eso nos abre un panorama mucho mejor, más amplio, a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? También, para que se pongan en contexto de lo que realmente sucedió, y apoyar más todo lo que pasó. Sí, fíjense, muchacha, que también dentro de las dinámicas personales que yo tengo, también soy parte del movimiento estudiantil en la Universidad de San Carlos, aquí en el campus central. Genial. Y bueno, obviamente no tienen idea cuántos mensajes recibimos pidiendo la gente que saliéramos nosotros a las calles, ¿va? No sé, dentro del imaginario social, creo Ujú. que existe mucho Esa respaldo a la representación, ¿verdad? También. ajá, dentro de lo que significa o representa ser estudiante sancarlista, aún al día de hoy, cuando vemos mucha desarticulación también y mucho conflicto y muchos intereses adicionales, todavía dentro del imaginario social se encuentra de que el estudiante sancarlista va a luchar por las injusticias o contra las injusticias, perdón, que suceden en el país. Entonces, una semana antes del sábado empezamos a
recibir, pero a manera de bombardeo, que tuviéramos movilización, que estuviéramos presentes el sábado. La gente quería escucharnos el sábado, incluso se dieron discursos públicos, se dieron algunas movilizaciones significativas de estudiantes. Por ejemplo, el colectivo en el que yo participo, llevábamos aproximadamente como 300 estudiantes, a pesar de no haber hecho una convocatoria grande, ¿verdad? Que no queríamos llevar tanta gente, igual por el tema de la situación sanitaria. Entonces pues nos retraímos un poquito con respecto a la convocatoria, porque hubiéramos podido hacerlo un poco más grande. De igual manera, pues llegamos a la zona 1, nos reunimos en el edificio histórico de la universidad que se llama el Paraninfo Universitario, en zona 1, y lo primero que hicimos fue obviamente caminar. Salimos de ahí caminando para la Sexta Avenida, pero nosotros nos dirigimos a la Corte de Constitucionalidad a interponer un amparo en contra del Congreso de la República. Okay. Entonces, nosotros caímos ahí aproximadamente a las 2:45 de la tarde, algo así, por ahí. Nosotros pasamos y ya habían altercados con los antimotines. Ya había pasado el tema de famosísimo de la quema del Congreso. Eso, o sea, fue un poquito después de eso. Fue un poquito después se movilizaron. que nosotros llegamos, ajá. Nosotros nos movilizamos, aproximadamente salimos del edificio ese que les comento, del Paraninfo, a las 2:30 de la tarde por ahí. No recuerdo la hora exacta, pero empezamos a caminar, y mientras nosotros íbamos caminando, nos empezaron a llegar las noticias, mucha, de que el Congreso, pues había una situación un poco álgida ahí en el Congreso, de que viéramos una ruta para poder llegar a la Corte de Constitucionalidad, que está en la 9ª Avenida, no, en la 11 Avenida, si no estoy mal, de la zona 1, que es unas cuadras abajo del Congreso, pero pues nosotros pasamos a la par y ya estaba álgido el asunto, mucha, ya sí se notaba. Sí, ya andaba prendido todo. De que nos estaban esperando a unas cuadras, ya había un contingente de antimotines esperando a la movilización que nosotros llevábamos, ¿va? Entonces, obviamente nosotros pasamos caminando, no pasó nada en el camino. Llegamos a la Corte de Constitucionalidad, dimos un discurso ahí, entramos, interpusimos el amparo en contra del Congreso de la República, y luego ya nos enfilamos para ir a la Plaza de la Constitución. Okay. En ese trayecto, no se imaginan realmente el apoyo que sentimos de la gente que iba pasando por el lugar. Había muchos carros que nos pasaban bocinando, que nos gritaban que vivan los estudiantes, que nos daban muestras de apoyo, ¿me entienden? Y realmente claro. Eso mano, te incentiva, pues, mientras vas caminando ahí, vos te y es justo lo que decías hace ratito, de que la sociedad guatemalteca ve una representación, ¿verdad? Una figura como una voz que nos identifica ante todos esos problemas, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy importante acotarlo, a pesar de que yo soy muy honesto, no puedo romantizar el movimiento estudiantil, pero es un hecho de que la gente siente el respaldo. Miran las mantas de la universidad caminando y miran el tumulto de estudiantes que van, porque obviamente un grupo de 300 estudiantes no es solo así, ¿va? Así se mira, que es un montón de gente que va gritando consignas y que va pidiendo justicia en las calles. Entonces los transeúntes, la gente que va en sus carros, pues nos pasan bocinando, nos pasan gritando que vivan la USAC, que vivan los estudiantes y demás. Entonces nosotros nos fuimos caminando para arriba a la Plaza de la Constitución. Cuando llegamos a Plaza de la Constitución, ya había otro contingente demasiado grande, de veras, de antimotines, prácticamente esperándonos. Entonces, lo que hicimos, pues, los dirigentes, fue ponernos en la valla que hacen los antimotines y movilizar a nuestra gente para la plaza. Evitamos el conflicto, ¿no? Entonces, caminamos, la gente siguió de largo, llegamos a la Plaza de la Constitución y nos recibieron con aplausos, muchachos. Ustedes no tienen idea ver a los manifestantes ondeando sus banderas y recibiendo la universidad como si fuéramos esa
esa esperanza, mucha, de veras, yo sueno muy idealista tal vez, pero la Mara sí nos recibió, ¿me entienden? Entonces fue así como que, bueno, tenemos este peso otra vez histórico, igual que sucedió en contra del gobierno de Otto Pérez Molina, de la misma forma, el mismo recibimiento. En cuanto llegamos, nos brindaron un micrófono para dar nuestros discursos fulminantes que se dan, ¿va? Entonces, Claro. no pasaron 10 minutos, no pasaron 10 minutos, de verdad, en el momento en el que nosotros llegamos y nos empezaron a tirar lagrimógenas. Así, de una, sin siquiera terminar de decir muchas gracias, que viva el pueblo de Guatemala, nada, sí, de veras. Caímos Literal a la chingada los mandaron. nos empezaron a tirar. Entonces ahí fue cuando la situación se puso mucho más álgida. Obviamente muchos estudiantes se pusieron en línea frontal contra la línea que tenían los antimotines con tal de defender a las personas que estaban ahí manifestando pacíficamente. Obviamente no buscando el conflicto, porque al final de cuentas yo entiendo de que un conflicto con la policía como tal personalmente yo no tengo. Porque sé que Claro. hay una frase que dicen, que decían los abuelitos, muchachos, no sé si ustedes la han escuchado. Dice, soldado y cura, comida segura. ¿Qué significa esa frase? Muchachos, significa que si no sabes qué hacer para tu vida y quieres ganar plata fácil, métete a soldado y métete a pastor, métete a sacerdote y vas a tener tu dinero fácil. Eso también incluye a la policía, vamos. Y fíjate que al final de cuentas, porque los que salen perdiendo ahí es la gente de la oposición, ¿va? Porque al final de cuentas el policía estaba haciendo su trabajo, pues si lo vemos de esa manera, ¿va? Si lo miramos de esa forma desapasionada, el policía tenía órdenes de tirarnos grueso. Exacto, El policía tenía órdenes de darnos duro. Y muchas y los malos somos nosotros. Y sí, correcto. Entonces nosotros, mira, muchacha, yo transmití toda esa situación desde que llegamos hasta altas horas de la tarde. Más o menos les estoy hablando de mínimo unas 6 horas de conflicto directo. Claro. O sea, realmente fue, sí, total. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche fue cuando la policía ejecutó las capturas ilegales, va. Entonces sí fueron 6 horas de conflicto de que no paraba, no paraba, y lo más que paraba era tal vez para que ellos recogieran un poquito de oxígeno, porque obviamente también se cansan, y nosotros también, ¿no? Nosotros también necesitábamos respirar un poco, porque créanme, muchachos, las lacrimógenas duelen, duelen esas muchachos. Entonces, ahí se empezó a dar la onda. Entonces, como les decía, nosotros tenemos claros de que los policías realmente no son el enemigo, y nosotros se los dijimos muchas veces. Yo personalmente les dije al oficial a cargo, le dije personalmente, mire, muévanse y nosotros nos movemos y esto va a estar pacífico. Esto solo está incentivando al conflicto. Mueva a su gente y yo muevo a la mía. Y obviamente no toda la gente que estaba ahí estaba a cargo de la organización a la que yo represento, a la que yo estoy a cargo, digamos, pero nada me costaba subirme en un teléfono público o algo así y decirle a la gente, mucha tranquilos, porque ya llegamos a un pacto, ¿va? Entonces... Pues ya no hay clavo, ¿va? Exacto. No hay nada que mover más. El policía lo único que me dijo fue, mira, Canche, respeto tu opinión, yo comparto tu ideología política porque yo estoy también en contra. Me dijo el que estaba a cargo, mucha. ¡A la puta! Me lo dijo él. Me dijo, mira, yo no quisiera estar aquí, pero vos sabés que yo tengo altos mandos y que mi jerarquía es diferente y yo no quiero perder mi chance. Entonces, no me voy a mover de acá, no voy a mover a mi gente. Mantén esto de tu lado lo más pacífico posible y nosotros no nos vamos a mover, me dijo él, vamos. Eso fue lo que... ¿Qué contraste, va? ¿Qué contraste? Por supuesto. O sea, fue así como que, mira, mano, yo comparto lo que vos decís, yo comparto lo que vos sentís, porque a mí también me afecta la situación política, pero tengo que estar aquí, vamos. Ese fue el mensaje que yo recibí de ellos. Y no fue solamente con una persona con la que yo hablé con muchos de los policías que estaban en línea frontal, que me miraban a los ojos, mano. Mucha, de veras, este sentimiento yo no lo puedo hacer a un lado. La gente me miraba a los ojos, los antimotines, y me decían, Cancha, yo no quiero estar aquí. Y yo les decía, date la vuelta, baja tu escudo y date la vuelta y lucha con nosotros.
porque de plano, ¿ah? O sea, en otras partes del mundo se ha dado de que antimotines se viran Cabal, a es las cierto. decisiones institucionales, si quieren verlo así, de represión, y salen a marchar con la gente, vamos. Gente, Entonces, cabal. ese era el incentivo que yo les estaba dando, muchachos. Nosotros estamos peleando por sus familias también. No es Ujú. no es en contra de la policía, no es en contra de ustedes, no nos conocemos, pero somos hermanos, va. Ese era mi discurso, va. Entonces, Cabal, cabal. entonces, muchas de las personas que estaban ahí, pues obviamente lo captaron, lo sienten, pero entiendo también hasta cierto punto de que ellos no podían simplemente dejar su escudo abajo y darse la vuelta, ¿va? Yo entiendo esa parte, pero, pero obviamente aquí quiero decirlo también, creo que ya se entiende, la lucha es contra el sistema político y económico del país, no es Ujú. contra la institución y mucho menos contra los agentes de la policía, es contra Claro, el mucho menos. Es gente que está trabajando y se está ganando su sueldo, vos. que nos dieron hasta debajo de la lengua, es cierto. Sí, y a pesar de eso yo no tengo un resentimiento contra la policía al día de hoy, pero también entiendo que ellos tuvieron la oportunidad de voltearse y luchar ese discurso que ellos decían que compartían y no lo hicieron tampoco, vamos. Entonces Igual. tienen los sentimientos encontrados en esa parte, ¿va? Ujú. Entonces ahí se dio y como les digo yo, fueron 6 horas álgidas, mucha de veras, tratando nosotros de que la policía no llegar a la Plaza de la Constitución a reprimir a la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Les digo así sencillo y creo que hay muchas fotografías que pueden sustentar mi argumento. Habían muchas familias, incluyendo niños, incluyendo ancianos, incluyendo personas con capacidades diferentes, físicas. Había muchas mujeres en estado de gestación, en estado, ¿me entienden? Entonces habían pues no estoy llamando a que a hombres sí nos repriman, ¿va? Pero estoy hablando, o tampoco estoy diciendo que esos sectores sean más vulnerables, pero entendemos Pero alguien también tenía que ponerse enfrente, ¿va? que tenía que ponerse enfrente a defender a la gente que estaba realmente manifestando en familia, porque había muchos Claro. niños, había muchos Ah, ancianos, parejas de ancianos que se notaba que llegaron solos, que ellos querían ondear su bandera y sentirse parte de esa situación que estaba exigiendo un poquito de dignidad para esta patria, vamos. Entonces, nosotros cómo no íbamos a hacerlo, cómo no íbamos a defender a esa gente, ¿me entienden? Entonces, claro. hubo un momento en el que digamos, sentimos que la situación ya estaba más tranquila, regresamos a la Plaza de la Constitución y prácticamente llegando a la bandera grandota, ¿no? El asta que está ahí al centro del parque, Ujú. empiezan a tirar 4 o 5 lacrimógenas directo a la gente que Claro. estaba manifestando sin hacer nada, mucha. Entonces, que no tenía el rostro tapado, que no era parte de una organización, que eran sus familias con las que ellos llegaron, etcétera, ¿me Ujú. entienden? Entonces, eso hizo que la explosión social otra vez se volcara a intentar regresar al Congreso de la República. Y ahí fue donde Ok. muchas de las personas quisieron regresar al Congreso y se toparon otra vez con una línea de al menos unos 300 antimotines, muchachos. A la gran. O sea, realmente Sí. fue muy amplio el asunto. Y obviamente la gente que estaba ahí era una cuadra de gente, pero sin armas, ¿me entienden? Sin algo que realmente, miren, mucha de veras, yo que estuve ahí metido ahí adentro del rollo, tratando de documentar las cosas, ¿va? Porque yo siempre tuve mi teléfono transmitiendo en vivo. Ok. eh, muchas de las personas que estaban ahí sí estaban, bueno, digamos, si alguien no tiene la claridad política, que no es un pecado no tener una claridad política, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien Ujú. sea menos por eso. Si alguien no tiene la claridad política de poder expresar su indignación, lo primero que va a hacer es destruir, porque Claro. eso es dentro de la psicología también. Si alguien no sabe manejar sus sentimientos o sus pensamientos, lo primero que Es hace como es un impulso, quebrarlos. ¿verdad? Un Es impulso un propio de la impulso, naturaleza. no saben digerir todo lo que tienen adentro, toda la indignación que representa que la política no esté funcionando. Entonces, obviamente, hay mucha violencia en las cabezas, Claro. ¿va? Entonces, lo primero que se da es una lluvia de piedras a los antimotines, ¿va, mucha?
pero piedras del tamaño de una cabeza, o sea, piedras grandes. Y, y lo que hicimos nosotros los estudiantes fue gritarle a la gente de que no lanzaran piedras, ¿va? Intentando sostener el discurso de que la policía no es el enemigo, ¿va? Exacto. Entonces, todo eso está documentado en mi Facebook, ahí tengo todas las transmisiones y es interesante verlo también cómo ese discurso pegó, porque realmente cada vez que habían situaciones así álgidas donde había lluvia de piedras, pues ahí habían estudiantes tratando de evitar esa situación, ¿va? Mucha. Entonces, así se dio un estira y encoge durante 6 horas y al final de cuentas, pues el discursito valió gorro y nos tiraron lagrimógenas hasta debajo de la lengua y yo ya mero me quedaba ahí tirado ahogado, pero ahí estamos, va mucha. Así me pegó una lata de esas lacrimógenas en la pierna, me cayó en los pies, aspiré todo el humo, mucha, feísimo, de veras, feísimo. Pero son cosas que pasan, va mucha. Entonces, eh, luego de toda esa situación, pues ya las cosas se calmaron un poco. Nosotros ya nos íbamos del lugar y empezó la persecución, va mucha. Yo personalmente tuve que correr unas 4 cuadras para que no me arrestaran, ¿va? Pero era una patrulla, una cosa así. No, eran al menos unos 50 elementos de la policía. Corriendo a todos lados, corriendo a todos, literalmente a todas las personas ¿A quien pescaran primero? Se lo llevaban. Estaba saliendo de un McDonald's de la Sexta Avenida a las 9 de la noche, vos eras el objetivo a capturar. Así de simple. No te preguntaron nada. Literalmente nosotros íbamos caminando sobre la Sexta Avenida. Nosotros, pues, como les digo, no es por llevarnos las de angelitos, pero nosotros estábamos tratando de evitar el conflicto durante todas esas 6 horas. Vimos cuando nosotros ya estábamos alejados de la situación, porque realmente sí nos afectó a todos los que estábamos ahí, nos afectó mucho los gases. Estábamos Claro. en la Sexta Avenida y nosotros vimos cuando hasta abajo, en la Séptima Avenida, a 2 cuadras, estaban ya lanzando molotovs y lanzando ya cosas un poquito más fuertes, encendieron una parada de un transmetro, o sea, ya las cosas ya estaban salidas de control, digámoslo así, ¿va? Salías de lo que era, ¿va? De lo que era, obviamente, pues tampoco justifico las acciones, pero las entiendo también, ¿va? O sea, tampoco voy a, a caer al punto de que creo en la pacificidad total, pero entiendo también de que pudimos haber evitado esa situación. Entonces, cuando nosotros vimos ya toda esa situación fue ya estamos golpeados, estamos cansados, estamos ahogados, estamos con los ojos llorando, así literal, o sea, literalmente llorando, o sea, lloras, o sea, es una cosa bien fea. Entonces, vámonos y nos empezamos a ir, va. Caminando íbamos nosotros, ya habíamos, eso fue en la 9ª calle, nosotros íbamos tal vez por la 12ª calle, ya alejados de la situación, y empezamos a ver que toda la gente estaba corriendo y cuando volteamos a ver venía una comitiva de policías tras nosotros, va, y nosotros literalmente caminando, caminando, o sea, de veras caminando. Cuando vimos nosotros esa movilización que hizo la policía, obviamente tu instinto te dice de supervivencia, salí corriendo, maje, porque te van a agarrar, ¿va? Andate a la chingada, güey. Nosotros agarramos, pero de veras, como que si fuéramos gacelas corriendo de león, ¿va? Así, pero de veras, ¿va? Lastimosamente, capturaron a 3 de los compañeros de nosotros y obviamente teníamos que ver qué pasaba, ¿va? Entonces, pues obviamente después de que ya nos dimos cuenta de que varios de nosotros ya estábamos bien, nos volvimos a reunir y empezamos a hacer el conteo de quiénes faltaban y nos faltaban 3, ¿va? Entonces, pues obviamente nos dimos cuenta, regresamos al lugar donde salimos corriendo y las personas que estaban ahí de los locales nos dijeron agarraron a 3 de los suyos, ¿va? Entonces, ahí se da toda esa situación y nosotros decidimos irnos de vuelta al edificio del Paraninfo de la U. Ya eran aproximadamente las 9:30 de la noche. Estando ahí adentro del Paraninfo de la universidad,
nos mandan información de que nos estaban persiguiendo todavía y que había movilización de la policía fuera del edificio de la U. Una situación mucha de veras, o sea, yo me sentí de regreso en la historia de las cosas que yo he leído que pasaban en los 70s, que pasaban en los 80s. Nunca había yo sido perseguido por la policía de tal forma. Porque obviamente dentro del movimiento estudiantil pues hay situaciones álgidas y a veces hay protestas fuertes que no han pasado de un par de palabras entre los dos grupos, digamos, ¿va? Entre los estudiantes y la policía, y ahí no pasa. Realmente yo personalmente nunca me había sentido perseguido por la policía, como en ese día, esa noche. Y fue duro, de veras. Fue duro sentir de que la institución que se supone está constitucionalmente creada para proteger al ciudadano, te está siguiendo. Y no siguiendo para ver si estás bien, o sea, te están persiguiendo a vos porque literalmente todo el que estaba en la calle era un criminal y había que agarrarlo. Esa era la consigna. Y había orden de captura para cualquier persona que estuviera en la calle, en las calles donde fueron en toda la Sexta Avenida y en toda la Novena Calle. Quien estuviera ahí era un criminal y había que detenerlo. Entonces, cuando nosotros caímos al paraninfo de la universidad, habían elementos afuera del edificio rondando para ver qué hacíamos. Vigilándonos, viendo. Y, ahí están reunidos los estudiantes, ¿va? Bueno, sí. Tenso, tenso hasta las 12 de la noche. Literalmente escondidos allá adentro, mucha. ¿Y saliste de tu casa o saliste de ahí del Paraninfo y ya no había nadie? ¿O esperaste aún todavía? No, allá adentro del edificio habían unos 70 estudiantes todavía. Y se imaginan la histeria, ¿va? Entre compañeras que era su primera vez que pasaban algo así. Sí, cómo no. Compañeros que, ni avisaron en su casa que iban a salir y ahí estaban porque no podían salir de sus casas, ¿va? Mara que se quedó sin carga porque pasaron grabando todo el día y ya para la noche no tenían cómo avisarle a sus familias que estaban, ¿me entienden? O sea, una histeria bien complicada, ¿va? Entonces empezamos un montón de situaciones complejas juntas en un mismo momento, ¿verdad? Tremendo. Y aquel sentimiento de me van a agarrar, van a entrar aquí y van a agarrarnos a todos, ¿va? Solo por ser estudiantes, ¿va? Solo por ir a manifestar. O sea, realmente todas esas cosas que yo he visto en documentales, que he leído en libros, que he escuchado de las anécdotas de mis catedráticos, de personas de mayor edad, ¿va? De 40, 45 años para arriba, todo eso que vivieron ellos, yo pensé que se había quedado atrás. Se supone que tenemos unos acuerdos de paz que hacían que la Policía Nacional, que era la de antes, que era militarizada, fuera nacional civil, para eso mismo, para que no hubiesen ese tipo de persecuciones de inteligencia militar hacia ciudadanos como nosotros, hacia estudiantes. Con tal de hacer una represión, ¿verdad? Correcto, con la violencia, agarrar a la gente para que no dijera nada, ¿no? Eso fue terror de Estado, y eso es una situación internacionalmente condenada, pues. Eso no puede ser posible que exista dentro del siglo XXI todavía, que hayan países como el nuestro, donde se supone que es una democracia falsa, pero es democracia al final, que haya todavía este tipo de cosas. Entonces, no puede ser posible, no podemos permitirlo y no podemos hacer que se quede así, ¿me entienden? Entonces, esa persecución que vivimos nosotros, muchos de los que estábamos ahí, de verdad, muchos hubieran visto toda la gente corriendo, huyendo para que no nos agarraran, porque me incluyo yo también salí corriendo, ¿no? Entonces, no puede ser, estamos en 2020 y esas cosas pasaron hace 40 años, mucha. No podemos regresar a los tiempos oscuros, no podemos. Simplemente. No, y dejar que nos manipulen de esa manera solo por expresar inquietudes y expresar lo que a nuestro parecer está mal, y realmente nosotros, pues es que como lo dijiste muy, muy al principio, no es un problema de ahorita, pues, o sea, eso lleva mucho tiempo y lo decís de que ya lleva más de 40 años con eso.
y regresar a los tiempos donde con violencia y detenciones ilegales y el gobierno autoritario que se escondía bajo otras cosas, bajo otros argumentos, para reprimir a la gente, nos deja mucho que desear de lo que están haciendo Claro, arriba, ¿va? por supuesto, eso es a todas luces. Entonces, por ejemplo, como vos decís, antes en el tiempo del conflicto armado, pues obviamente el discurso para la represión, la justificación era otra. Era silenciar a los opositores políticos porque querían meter ideologías comunistas y que no sé cuánto. Y esas teorías conspirativas de la derecha y del ejército que le metieron miedo a la gente, no nos van a decir ahorita eso, obviamente, porque es una manifestación ciudadana donde no hay banderas haciendo apologías a ideologías políticas. Yo tengo la mía, yo soy de izquierda socialista, no tengo miedo en decirlo, pero no estoy imponiendo mi ideología sobre el movimiento, ¿me entendés? Entonces, me parece completamente tenebroso, esa es la palabra, tenebroso, terrible, que el gobierno de Alejandro Yamatei tenga ese tipo de dinámicas. Y a pesar de eso, que se las lleva de duro cuando hace sus cadenas nacionales, porque eso es, si vos mirás también la connotación de su discurso y su movimiento de manos y su lenguaje Es muy corporal, es muy él es, planteado a dar temor, ¿no? sí, O a imponer algo que, él es no esa sé. figura paterna, si quieren verlo así, de que el niño mal portado, el pueblo se portó mal y salió a manifestar o salió a decir cosas y él sale perdiendo el control y diciendo cosas babosadas. Para todos esos que hoy protestan a regañadientes de que esto no es posible, su madre. Pero entonces, ¿por qué no ha salido ahorita? ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué no hemos tenido cadenas nacionales? ¿Por qué no ha dado declaraciones? ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué solo le echa la culpa a otras personas? Su madre. ¿Por qué deja que el ministro de Gobernación, recién declarado ministro hace unos 5 o 6 días, Lo putea un diputado, ¿vos? con toda la justificación del caso también en el Congreso, tienen toda la justificación de hacerlo? Sí, claro. Ese es el chance del Congreso, fiscalizar a los funcionarios públicos. Entonces, Claro, también hay mucha gente que dice, no, es que ¿por qué le hablaron así al ministro? No, ese es el chance del Congreso, por si no lo sabían. Es el verdadero trabajo, Es decirles qué el están trabajo haciendo y del rendir cuentas, Congreso de ¿verdad? la República. Entonces, que salga así y de repente hay una situación álgida y no hemos visto, no le hemos visto ni un pelo al presidente de la República, cuando él se las lleva en Twitter y en Facebook de que es el líder del país. Obviamente, a todas luces, no lo es. Entonces, ahí vemos principalmente en el desquebramiento que existe en el Ejecutivo, cuando su vicepresidente le hace un llamado a que renuncien los dos, porque eso fue lo que dijo él literalmente. Dijo que por favor, por el bien del país, y lo estoy diciendo casi literal, que renuncien los dos por el bienestar de Guatemala. Y el vicepresidente no es el santo de mi devoción, pero tiene toda la razón. Esto, a pesar de la violencia que vivimos, no le va a bajar los humos a la población. Al contrario, como lo dijo un diputado, no me recuerdo quién fue, señor ministro, a más dureza en su represión, más dura va a ser la protesta. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Más grande va a ser la voz de los que van a Mucha decirle gente, de lo que está mal, ¿verdad? correcto, mucha gente se indignó por lo que pasó el sábado. Y mucha gente recordó los años tenebrosos del gobierno de Guatemala. Entonces, creo yo que ni yo ni ustedes, que no lo vivimos, pero conocemos un poco de esa historia, no quisiéramos regresar a ese momento, porque entonces ni siquiera podríamos estar grabando este podcast. No lo podríamos. Exactamente. No tendríamos esa, en nuestra cabeza no cabría esa libertad para poder decir las cosas como tal, ¿va? Correcto, y se supone que a pesar de que, como lo digo, muy falsa democracia puede ser, pero al final es democracia, tenemos esas libertades. Y si no tenemos esas libertades, personalmente lo digo, sin vincular a mi organización, porque esto es una declaración personal, personalmente digo, yo sí voy a luchar hasta los dientes, con las garras, con lo que tenga en las manos, para recuperar mi libertad. Y eso creo yo que, así como yo, hay muchas personas que están pensando lo mismo y esa es la situación.
Entonces, si a mí alguna vez me dicen que no tengo la potestad o la libertad de decir las cosas, en ese momento más voy a gritar, porque esto no puede ser así. No podemos regresar a esos años, la verdad. Y fíjate que al final de cuentas creo que todo recae en muchas cosas, ¿verdad? Y los que... Hay una frase muy bonita y creo que es como la más encausada a todo esto, pero creo que decían de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y totalmente cierto, ¿verdad? O sea, es eso, pues, al final de cuentas. Total. La gente que no sabe la historia de este país llena de sangre, porque no vamos a hablar con medias tintas. Este país ha sido masacrado, este país ha sido torturado, este país ha sido secuestrado, este país ha sido eh, reprimido hasta la última gota de sangre en las calles, en los campos, en las montañas. Este país, es de los más sangrientos en la historia de Latinoamérica. Y nos han y el pueblo está olvidado, es que el pueblo está y el olvidado, es que pueblo no hay... no está olvidado. Ahí quiero decirte algo muy importante. No se olvida de ese pueblo. El pueblo no olvida esas cosas. Esa historia la conoce bien, pero todavía tiene miedo a aceptar que eso A eso, sucedió. Sí, cierto. Todavía, antes, mire lo primero que me dijeron a mí en mi casa cuando yo entré a la Universidad de San Carlos fue no te metas a babosadas. Ajá. Y lo Por primero el miedo ese, ¿va? y lo primero que hice fue meterme a babosadas. Entonces, como buen joven guatemalteco. hay una frase que me gusta mucho del presidente Salvador Allende, que fue derrocado por el gobierno de Estados Unidos, que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Creo yo que dentro del sentimiento de un joven, de una persona que tiene los pies en la tierra, pero la mente volando en alto, no creo que esté de acuerdo al 100% con las cosas como están. Siempre queremos cambiar algo. Por eso dice esa frase, a mí me fascina, la siento mía, ¿me entienden? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces, ¿cómo no? Y recuerdo esta también, es una canción de un grupo que se llama Rage Against the Machine, que dice, tiene que empezar en algún lugar, tiene que empezar en algún momento. ¿Qué mejor momento que aquí? ¿Qué mejor lugar que aquí? ¿Qué mejor momento que ahora? Eso lo puedes aplicar en cualquier momento. Cuando hayan jóvenes reunidos, es el sentir. Si nosotros estamos indignados, ¿por qué vamos a hacerlo solo en redes sociales? No, a huevos. Si yo fuera un presidente descarado, si yo fuera un presidente, un político, hagámoslo más grande, un político, si yo fuera un político transero, descarado, que siento seguridad con sectores tradicionales del país, que me protege en las cortes de justicia, que me protege, que tengo un organismo de fuerza que me puede proteger como la policía, como el ejército. Si yo tuviera eso, a mí una manifestación en Facebook, un hashtag, me daría risa mucha. Sí. Así de simple. Me daría gracia ver que la gente está indignada, pero no me llega a mover la silla. Entonces, ¿qué pasa a partir del 21 de noviembre de 2020 a las 2 de la tarde? Se le empezó a mover la silla al señor presidente. El pueblo despertó. Y la silla se va a seguir moviendo. ¿Hasta qué puntos? No tengo idea. Pero la silla política del señor presidente se movió a partir de las 2 de la tarde del 21 de noviembre de 2020. Ya no está sentado en el mismo lugar. Ya no está sentado en su comodidad. Que me quito el nombre si esa persona está tranquila ahorita. De verdad. De veras. En el momento en el que él pide apoyo internacional a la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde hace una solicitud para que internacionalmente se guarde la democracia y la gobernabilidad de Guatemala, en ese momento el señor presidente expresa políticamente de que ya está débil. En ese momento, siguiendo de las acciones políticas a raíz del sábado 21, encontramos un gobierno de la República que a medianoche del día domingo, si no estoy mal, o del día lunes, a medianoche declara
que dan marcha atrás al presupuesto 2021, que fue la punta de lanza de la manifestación de ese día. El Congreso de la República, en manos del partido Vamos, que es el partido oficial, dan marcha atrás al presupuesto 2021. ¿Qué momentos políticos para que la ciudadanía aproveche eso para alcanzar los objetivos? Yo no había visto un momento político así desde hace mucho tiempo, en donde yo ya como un hombre adulto, como un joven que tiene sus pensamientos claros políticos y sé hasta donde tengo entendido, yo adentro de mí creo que yo sé por dónde caminar en esta vía política, no había visto una situación, una coyuntura tan aprovechable para lograr objetivos políticos. Ya se dio marcha atrás al presupuesto. Ya lo discutieron y se definió de que se iba a encajonar el presupuesto. Ya no lo van a tocar. Ya no van a hacer eso. ¿Por qué? Porque les movimos la silla. Y creo que ese es un momento, es como aprovechar el bug para seguir insistiendo, o sea, no se puede parar, o sea, no podemos quedarnos y decir, buena onda, ¿va? Pero no, Sí, es de seguir dándole, es que hay que seguir sí. dándole. Ya no sale el presupuesto. Bueno, Buenísima listo, onda. ahí nos quedamos. No. Eso fue el error que cometimos en 2015, mucha. En 2015 les voy a decir una cosa, yo participé de lleno también en ese movimiento. Y ustedes pueden buscar información y sale mi carota diciendo entrevistas, dando ideas, bla, 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 y discursos y demás. Ese año, el discurso era la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Cuando ellos renuncian, se disipa toda la indignación. ¿Y Sí, qué pasó? porque lástima, porque era un objetivo que teníamos y se logró, entonces ahí se apaciguó todo, pero Sí, como te digo, ¿y hay qué que pasó? seguir en esa lucha. Nos sacaron a dos, o bueno, digámoslo entre comillas que sacamos a dos personas, porque también lo voy a decir entre comillas. Entre comillas, sacamos al presidente y al vicepresidente. Y para el tiempo de elecciones nos metieron a 150 iguales. Sacamos a dos y nos metieron a 150 iguales o peores. ¿Y quién fue presidente Sí. después de ese momento? Jimmy Morales, uno de los presidentes más nefastos que ha tenido este país. Ese compadre no se enteró, pero de nada, o sea, no sabía lo que hacía, simplemente. No había nada. Y ese es el temor que tengo yo ahorita. Si nosotros disipamos otra vez la indignación, si nosotros le bajamos el nivel a la organización que pueda haber popular, si nosotros seguimos caminando esporádicamente y no organizadamente, pronostico desde ya que el presidente de la República se va a llamar Ernest Brand. A la puta. Yo tengo un plan así como que de aquí a unos 4 o 5 años irme del país por eso, porque ya sé que esa cagada va a pasar. Yo le tengo un temor a esa situación y creo yo que merecemos una situación mejor en el país. No tengo personalmente nada en contra de Neto Brand, creo yo, pero también siendo críticos, que ha hecho cosas interesantes en su municipio, pero no considero que sea una persona del todo correcta para un puesto como presidente de la República. Entonces, tenemos que tener claro eso. En el 2015 nos metieron gol y ahí, presidente Jimmy Morales. ¡Qué cagada! No podemos pasar eso otra vez. No podemos permitirlo. Y tenemos que tener eso claro. Si bajamos la guardia como pueblo, nos meten el gol otra vez. Nos meten a Neto Brand. Se los digo hoy, 26 de noviembre de 2020, 3 años antes de las elecciones. Tommy, de verdad, no sé, sos un héroe, te lo digo porque sí, yo vi tus envíos y vi lo que reportaste ese día y de verdad que también viste todo el soporte, todo el soporte que te dio ese día la gente y te puedo decir que sos un ídolo para todos porque fue una lucha, y seguirá siendo una lucha de todos desde nuestras trincheras, ¿va? Mucha Mara no sale por lo mismo de la situación sanitaria, pero de verdad que salir a la calle, porque yo también salí,
es otro sentimiento y se lo recomiendo a cualquiera, porque verdad, salir a la calle y manifestar y decir lo que pensás es un sentimiento único. Y recordar, va, que sentirnos orgullosos de Guatemala no es solo el 15 y el 14 de septiembre, sino se hace a diario, va. Y yo creo que esta es la mejor, es la oportunidad más grande que tenemos de levantar nuestra voz y decir que de verdad somos orgullosos de Guatemala y que de verdad la amamos y no solo amamos lo que nos ofrece, sino estamos para nuestro país porque en estos momentos la situación está que duele, ¿va? Porque hablar de esto te genera te genera, o sea, por lo menos a mí me genera un sentimiento como de enojo, ¿va? Hacia el sistema. Y yo creo que la mejor forma tal vez por decirlo así, de reprimirlo, es salir a las calles, ¿va? Porque es en las calles donde realmente puedes hacer algo, ¿va? También por redes sociales, porque claro, cada quien tiene su forma de manifestar, pero por medio de las calles es donde de verdad Y donde se el vive la gobierno lucha tiene al final de miedo, ¿va? cuentas, ¿verdad? En la calle se construye la patria, señores. Wow, qué grande. En la calle se Buenísimo. construye la patria. En las calles se ha construido la patria y en las calles se va a construir la patria siempre. Exacto. Y fíjate que cabal de eso, en eso nosotros también tenemos como que un pequeño énfasis en decir de que nosotros como guatemaltecos y como jóvenes, ¿verdad? Como lo querramos ver, tenemos una obligación y no más allá que bueno, una obligación con la patria claramente, pero si lo vemos personalmente individualizando todo esto, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos la capacidad de cambiar en nuestro propio medio. O sea, ¿me entendés? Nosotros tenemos ese poder en nuestras manos de hacer las cosas bien para que las cosas alrededor nuestro, ¿verdad? También funcionen de una buena manera. O sea, en el medio que nosotros, en nuestro trabajo, en la universidad, ¿verdad? En el medio que nos desenvolvamos, nosotros tenemos la capacidad y además la obligación de cambiar las cosas que estén mal para poder crear un futuro mejor y poder exigir como nosotros hacemos las cosas, ¿me entiendes? O sea, de nada nos sirve exigir algo que también nosotros hacemos mal a una escala menor tal vez, pero creo que también tenemos nosotros ese sentido de responsabilidad o debemos tener ese sentido de responsabilidad a través de nuestras capacidades, ¿verdad? Yo creo que eso también es un punto muy importante de recalcar porque es lo ideal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la manifestación es la mejor expresión y mucha gente me ha dicho que para qué van a manifestar, va, que solo van a estar ahí parados, pero no, realmente, aunque sea haciendo bulto, va, haciendo bulto, haciendo bulla, es la mejor manera que vos puedes expresar tus emociones y tu sentir sobre el acontecer. Y porque este movimiento es tan importante en estos momentos por el año, ¿va? Porque si nos damos cuenta es un año que nos tiene a todos conectados y que nos tiene informado de todos y por esto mismo de la pandemia nos hemos puesto a reflexionar de lo que realmente es importante, ¿va? Y de lo que no es y por eso y obviamente por lo que está encima de todo, ¿va? Y yo creo que es la vida y es el desarrollo humano de todos. Eso es lo realmente importante para mí y estoy seguro que para muchas personas en reclamar lo que es nuestro. Y tal vez a las personas que nos están escuchando, tal vez no son las personas que son las realmente vulnerables, ¿va? Por simplemente tener el hecho de acceso a internet. Pero ser la voz de esas personas que no tienen voz, ser la manifestación de esas personas que ni enteradas están del caso, ¿va? Yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Sí, hay una frase, les cuento, que circula mucho desde los años 40 más o menos en la Universidad de San Carlos, dentro del movimiento que se llama Huelga de Dolores. Dice esto: somos la voz de los sin voz, que es prácticamente lo que estás diciendo vos, va. Es entender
de que a veces vos puedes tener todas las condiciones posibles para vivir una vida tranquila. Porque creo yo que, como vos lo decís, si tenemos el simple hecho de tener acceso a Internet, tener una computadora, tener un teléfono inteligente, te pone en un estrato social diferente a lo que es la mayoría de personas en este país. Y muchas veces eso representa en muchas mentes de que el país está bien, porque mucha gente no se atreve a salir de su burbuja, de su círculo social, donde todos tienen ese mismo acceso, donde todos han estudiado en diferentes instituciones educativas, donde todos tienen la refrigeradora llena. Cabal, exacto. Esencial. Y ni siquiera tenerla llena, con el simple hecho de tener una refrigeradora en tu casa, Exacto. que funcione bien, que tengas agua potable para lavarte los dientes, para ir al baño en el momento en el que vos querrás y echar agua. Ese simple detalle a uno lo pone en otro estrato social. Y si uno se acerca aquí en la ciudad de Guatemala, a pesar de que diga mucha gente, no, es que la ciudad de Guatemala, ahí es donde está todo el capital del país y demás, y que están bien, y que los edificios y todo esto, sí. Si uno se mueve en esas zonas, si uno se va a zonas más precarias, aquí adentro del casco urbano uno puede encontrar la situación más difícil del país sin necesidad de moverse a los departamentos, a las aldeas más profundas. Aquí mismo, en los asentamientos que se construyen en los barrancos, en los suburbios de la ciudad también, ¿no? Y ni siquiera los suburbios, te estoy hablando realmente de los asentamientos, que es un estrato social propios de la ciudad, por decirlo así. De la ciudad de Guatemala. O sea, uno tiene que viajar 35 minutos dentro de la ciudad de Guatemala para encontrar la realidad del país. Ni siquiera tiene que irse a las aldeas, a los municipios más golpeados por el sistema económico, como Camotán, como etcétera. Situaciones donde los niños se mueren de hambre, donde las personas se mueren de hambre. Aquí uno tiene que viajar 35 minutos dentro de la ciudad de Guatemala para encontrar esos lugares precarios. No digamos las situaciones que se viven en aldeas profundas donde ni siquiera hay luz, claro, donde ni siquiera hay agua potable, donde ni siquiera hay cerquita de ahí una insignificante tienda de abarrotes, ni siquiera cerca a una escuela. Entonces, hay lugares en este país donde uno tiene que viajar un par de horas para encontrarse realmente la realidad por la que muchos de nosotros estamos luchando. Y es esa misma cosa, si nosotros tenemos esas capacidades económicas, esas capacidades sociales, un poquito arriba de ellos, ¿por qué no salir de la burbuja y luchar un poquito por esa gente que no sabe que existimos? Porque mucha gente no sabe que existimos, pero por esa situación no es que no sepamos, no es que no sepamos que ellos no tienen, es que nosotros sabemos que ellos representan la mayoría real, sin maquillajes y sin sentimientos, de lo que es el país en el que vivimos. El segundo país con más pobreza en Latinoamérica, solamente después de Haití, solamente después de Haití, sigue Guatemala. Y eso representa una realidad triste para las mayorías del país, que muchas gentes en su discurso le dicen minorías, pero es lo contrario, la minoría somos nosotros. Exacto, sí. La minoría, tenés razón, que tenemos acceso a estas cosas, a esta tecnología, a este tipo de vida, que al menos tenemos 50 quetzales en la bolsa. Mucha gente vive con 25 quetzales al día en una familia de 6 personas. Y eso es lo que tenemos que entender. Sí, es mucho. Sí, ese contraste de realidades, ¿verdad? Creo que nos hace abrir los ojos, sí, demasiado. Por supuesto. Qué interesante lo que están hablando, mucho, porque justamente yo por eso y muchísimas razones salí el sábado a manifestar, porque me di cuenta que realmente Guatemala es un país embrutecido, ¿eh? Lamentablemente, ya que desde que hay datos, la mitad de la población se ha sabido que sufre de desnutrición crónica durante los primeros años de vida, y esto ha causado un retraso del crecimiento, obviamente, pero también de su desempeño intelectual, y esto trae repercusiones tan grandes, ¿va?
y quien esté bajo estas situaciones se va a ver limitado su capacidad para aprender, para estudiar y lógicamente para tener una calidad de vida digna, ¿va? Y esto se vuelve un círculo, si lo vemos así, se ve un círculo vicioso que a quien lo padece, lógicamente, no solo son esas, no solo es la mayoría, sino somos todos, porque somos parte de todo, pues, somos parte de Guatemala, y, y hay que sumarse al movimiento, yo creo, porque no solo por decir, pobrecito los niños desnutridos, va, sino porque tenemos que darnos cuenta de que a nadie le conviene seguir reproduciendo a la mitad de la población con embrutecimiento, pues, de origen, porque eso nos limita al desarrollo y el desarrollo de todos, no solo de ellos. Y también no podemos, bueno, nos damos cuenta del racismo con que está construido Guatemala, ¿va? Porque la mayoría de los niños con desnutrición son indígenas. Y esto no solo afecta a los niños, también afecta a las mujeres, porque, como les digo, es una cadena, ya que si las mujeres van a estar desnutridas, los niños que traen al mundo obviamente van a tener problemas de nutrición desde antes de haber nacido. Claro, Y y eso, mira vos, y eso que estás hablando, y me llama la atención mucho, porque en ese fundamento, en el pensamiento en el que vos decís, recae mucho de la Guatemala conservadora en la que vivimos desde nuestras instituciones políticas hasta la iglesia, hasta un montón de sectores que dicen que Guatemala es provida. El concepto de provida aquí no cabe en ningún sector de los más vulnerables del país. Tal vez nosotros tres no nos vamos a morir de hambre. Esperemos que no esperemos. caigamos a una situación económica en donde tengamos que morir de Claro. hambre. Pero a nosotros nos van a matar por robarnos el celular. A nosotros nos van a matar porque querían robarnos el carro. Exacto. A nosotros nos van a matar porque, o incluso ahorita, yo no sé qué va a pasar con la situación política. Y si a mí me pasa algo, pues ya saben por dónde viene, va mucha. Pero a eso voy. Guatemala no protege la vida en ningún concepto como para que venga el gobierno del gobierno de Alejandro Yamatei y tenga en su discurso, que es un discurso hipócrita, de decir de que Guatemala es provida. Provida en ningún aspecto, en ningún sector, ni en ningún estrato social de la Guatemala en la que vivimos. En ninguno. Entonces, entender esa parte de que primero saber en qué país estamos viviendo. Porque muy diferente puede ser la burbuja en la que vos vivís o con la burbuja en la que yo vivo. Pero si nosotros desde adentro reventamos esa burbujita, esa Y pequeña empezamos a cambiar las cosas, ¿verdad? que nos representa a nosotros nuestro confort social. Esa es la palabra, confort social. Si nosotros rompemos esa burbuja y nos atrevemos a conocer la realidad del país, nos vamos a ir de trompa. Esa es la frase. Nos vamos a ir de boca entendiendo cómo viven las personas que tienen la misma nacionalidad que vos. Exacto. Que tienen la misma edad que vos. Que tienen la misma edad que vos. Eso, entender esa parte mucha. De que hay jóvenes de su edad, de mi edad, que están en otros lugares de esta misma tierra, de esta misma situación, Esta misma hora. ahorita en este momento hay mucha gente que se fue a dormir sin comer. Y nosotros tres estamos aquí hablando babosadas. En el Facebook, en el WhatsApp, en el Skype, hablando entre los tres, a ver qué onda. Pero mucha gente ahorita prefiere ir a dormir para no sentir hambre. Hermanos, eso es duro. Escucharlo de una persona que te dice, esto es lo que yo hago para que no sienta hambre, compadres, uno se quiebra. Sí. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, que a mí no me vengan a decir las personas, es que el pobre es pobre porque quiere.
mi huevo. No es pobre. No, jamás. Los de la UFM. Entonces, de verdad, vale la pena investigar un poco más allá de lo que nosotros ya sabemos. Vale la pena ir a mancharte un poquito de lodo para escuchar a esas personas que te digan realmente lo que está pasando en sus realidades. Exacto. Y para no ir tan lejos, yo sé que tal vez en sus localidades posiblemente se esté dando esta expresión también. Aquí en Guate, en la capital, se está dando mucho, en un montón de calles, pero hay mucha gente con banderas blancas. Sí, aquí también. Acérquense a hablar con ellos. Si ustedes tienen alguna persona con banderas blancas cerca de donde ustedes están, acérquense a hablar con ellos. Se van a ir de espaldas escuchando lo que ellos tienen que decir. Y esa realidad está ahí afuera, está pidiendo ayuda y al gobierno le pela. Y ¿sabes qué pasa también? De que nosotros no conocemos, al final de cuentas, nosotros todo lo basamos en una experiencia, y creo que a final de cuentas no conocerlo nos hace vivir en un mundo utópico, a final de cuentas, ¿verdad? O sea, de vivir en una realidad que es nuestra burbuja, como lo decías, ¿verdad? Es nuestro confort social que no nos hace abrirnos a esa realidad, tal vez por miedo o por inexperiencia también, pero es una realidad muy dura, muy contrastada a lo que vivimos diariamente en Guatemala, y como decís, nos vamos de trompa viendo que sí existen esas cosas y pasa en Guatemala. Y uno no quiere creerlas. Y uno se resiente y dice, no quiero conocer eso. Porque sabe, uno en el imaginario, en el subconsciente, sabe que eso va a ser muy duro de conocer. Y es por eso que mucha gente no quiere salir de su confort, porque no quiere toparse con esa realidad. Porque no quiere, como por ejemplo, digámoslo así, uno mira, bueno, ahí hay grupos del Facebook y de WhatsApp y etcétera, que a veces mandan videos un poco subidos de tono, algunas agresiones o algo así, porque es una realidad también, va. Entonces, cuando uno está cerca de alguna otra persona, con su novia, con su amigo, etcétera, y comenta sobre ese tipo de videos, yo me he topado con personas que dicen, no, es que yo no quiero ver esos videos porque sé que van a estar muy feos, va. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿A dónde voy con esta analogía? Simplemente con el hecho de que hay personas que conocen la realidad porque han escuchado de la realidad, pero no quieren enterarse de la realidad de primera mano, porque les da miedo, porque saben que va a estar muy duro para ellos aguantar esa realidad que ellos creen conocer. Y nos revuelve la cabeza realmente, o sea, a mí me deja muy, muy atónito todo esto, porque créeme que yo siempre soy así, va, y en las noches cuando me voy a acostar no miro ni tele y tengo la tele ahí prendida, y realidades contrastadas como lo que hablamos, va. Pero me pongo a pensar y digo, o sea, todo esto que decís, o sea, a veces lo deja uno sin palabras, sin más que desear, ¿verdad? O sea, más que tener donde dormir, es un privilegio, ¿no? Más que no sufrir el sereno de todas las noches, es un privilegio, es una realidad demasiado fuerte, ¿va? Cuestionale los privilegios a las personas y vas a ver cómo te van a responder. Cuestionar esos privilegios. Decirles, vos criticás porque tenés tu casa tranquila. Vos criticás porque no tenés que trabajar para comer. Vos criticás porque... Y sacan sus garras también, va. Vos es una realidad también. Sí. Y dicen, no, es que a mí no me compete eso y que no sé cuánto. Pero también dentro del discurso de Samara dice... también el montón de huevones que quieren que el gobierno los mantenga. No, el gobierno tiene obligación de mantener a las personas que no tienen las condiciones necesarias para vivir. El gobierno... Y es lo que siempre trató también Jacobo Arbenz, acuérdate, o sea, él trató siempre de crear ese movimiento en las personas para que salieran a trabajar, darles una oportunidad a esas personas olvidadas, esos de los que no nos enteramos que existen, ¿va? Correcto. O sea, darles esa oportunidad para poder crecer y tener, conjunto con las demás partes de nuestra sociedad, ¿verdad? Trabajar y alzar el trabajo conjunto para lograr un desarrollo íntegro, ¿verdad? Al final de cuentas. Correcto. El gobierno tiene la obligación de brindarnos a todos educación, seguridad alimentaria, seguridad humana
y el derecho a vivir en general. El gobierno de la República de Guatemala, en sus primeros artículos de la Constitución Política de la República, expresa literalmente el derecho a la vida y todo lo que conlleva alrededor de eso. Entonces, a mí que no me vengan un ambiente amplio, un ambiente íntegro que esté bien constituido para mínimo. conservar la vida. Correcto, que vos tengas lo mínimo para que vos puedas vivir en el país. Y es a todas luces, claro, que no tenemos esa seguridad de parte del gobierno. Que las personas dicen que no, es que a mí no me mantiene el gobierno, que ustedes quieren todo regalado, por eso están ahí de bochincheros, que no sé qué. No, hombre. No es eso. Entonces hagamos una constitución nueva donde el gobierno no se hace cargo de los ciudadanos. Exacto. ¿Y eso qué va a representar? Que no necesitamos gobierno entonces. ¿Me entendés? Porque la gente se rompe los huevos por comer, por tener aunque sea un tiempo de comida. Por supuesto. Y eso es una realidad. Yo me topé hace poco con una situación así dura, mucha, y la situación fue esta. Una familia de 3 personas, pareja y un hijo de 2 años. Estas personas estaban viviendo con 25 quetzales al día. Wow. ¿Y qué comían? ¿Qué comían? Comían huevos con salchichas de 50 centavos de una tienda. Wow. Entonces, a comer mejor la chica, la mujer, porque todavía estaba dando de mamar. Entonces había que alimentar mejor a la chava, y el cuate, con lo poco que podía trabajar y lo poco que podía hacer, recogiendo latas, tenía que pasar recogiendo latas todo el día para poder comer a las 7 de la noche. Wow. Única hora de comida. La única hora de comida, 7 de la noche. Wow. A comer salchichas con huevos. Salchichas todos los días. Todos los días. No hay cambio en el menú. No hay, no me gusta esto. No hay, mamá, ¿qué estás cocinando eso otra vez? Qué feo. No. Puta, sí, cabal, ¿va? Eso no existe, mucha. Entonces, entender esa realidad que vos puedes encontrar en la calle, las personas que recogen botellas, latas, esa es la realidad que ellos viven. Entonces, y qué interesante lo que hablas, porque esto que hablamos de la pobreza y desnutrición es solo un ejemplo más de las increíbles injusticias del país, ¿va? Que sabemos, ¿va? Obviamente. Y que como solo para darle un punto adicional a lo que estamos hablando ahorita, esta situación no solo es entender que pobrecita la gente, porque sí, puta, de verdad quiere ganas conocer esa realidad, pero también quiere ganas aceptar qué provocan esas realidades, qué cosas provocan eso, que el mal manejo del sistema político, el mal manejo del sistema económico es lo que provoca las desigualdades sociales en un país como el nuestro. No le busquemos más culpables. Son los empresarios de siempre y los políticos de siempre los que tienen a la gente así. Porque les conviene. La que maneja todo, ¿verdad? Sí. Vos decías hace un ratito, de que a nadie nos conviene que hayan pobres. Yo estoy completamente en contra de ese pensamiento, al contrario de ese pensamiento, porque sí le conviene a muchos sectores que existan pobres. Porque pueden tener manos de obra más baratas para sus trabajos, para sus empresas, para sus fincas, para sus azucareras. Claro, por los requisitos, ¿no? Correcto. Gente sin estudios porque necesitan fuerza laboral, fuerza física para trabajar en cafetaleras, en azucareras, etcétera, lo que estaba diciendo, obreros. La gente empresaria y los políticos de siempre necesitan obreros. Obreros mal comidos y obreros mal educados. Mal pagados. Ajá, y mal pagados. Que, como les digo, este es solo uno de los problemas, tal vez yo diría tal vez el problema más grande, pero hay muchísimos más. Y ahorita estamos estamos empezando en el movimiento para poder cambiar esta situación con acciones, y obviamente nos tenemos que involucrar y tenemos que hacer que
que se reformen las políticas públicas, ¿va? Y esto no son cosas imposibles, sino hay ganas, hay ganas de hacer las cosas. Totalmente sí, es necesario entender de que tenemos en las manos, siempre lo hemos tenido, eh, el poder luchar por nuestros derechos, por darle un poquito de dignidad a esta patria tan linda que tenemos, con paisajes hermosos, con historia cultural interesante, con creatividad en la sociedad, pero también al contraste de eso, también tenemos una Guatemala golpeada, humillada, presionada, oprimida, desangrada y con hambre por la que tenemos que luchar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestras mentes todos los días para mejorar, no solo a lo interno, a lo individual, sino en colectivo también, porque como les digo, la patria se hace en las calles, pero la patria también se hace en conjunto. Y ahí es donde tenemos que estar juntos, hasta donde se pueda hacer, hasta encontrar el punto de victoria popular para que esta situación cambie de una vez por todas. Esta es la situación acá. No es contra las personas incluso. Yo no tendría, por ejemplo, el valor de sacar a los corruptos y hacerles daño físico y hacerles algún tipo de venganza. Sería que era lo mismo que nosotros estamos peleando. Entonces, en este momento es en el que yo recuerdo una canción, porque ya se dieron cuenta que a mí me gusta hacer muchas apologías a textos y canciones y demás, donde que se llama Mi venganza personal, y esta la escribió un cantautor revolucionario de Nicaragua, que se llama Luis Enrique Mejía Godoy, y dice que mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Y es una canción que le habla a los que ellos sacaron en la revolución, a los corruptos de ese entonces. Ellos le decían esta canción, que mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Wow. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles. Cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedes levantar ni la mirada, mi venganza personal será mostrarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. Entonces, de verdad, buenísimo. Esta situación, si nosotros aprovechamos este momento político, podemos volcar a Guatemala a un país ideal hasta donde podamos también. Porque estas fuerzas también se juntan y se defienden entre ellas. Y lo vimos en el Congreso el día de ayer. Ayer por la noche, qué bochorno sucedió en el Congreso de la República, con tal de defenderse entre ellos. Entonces, si ellos pueden unirse para defenderse, que son una camarilla de no más de 1,000 personas, entre empresarios, militares, políticos, sectores de las iglesias conservadoras y demás, que entre ellos se juntan, se agrupan y se defienden hasta los dientes, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo igual? Wow. Y tenemos mayores capacidades también, tenemos el derecho también. Tenemos las calles que son nuestras, tenemos el discurso que es nuestro, la voz que es nuestra, y las manos y los pies para caminar y trabajar por esa patria. Wow. Eso es lo que tenemos que entender primero. Mi conclusión y la conclusión del podcast es que no solo es el presupuesto, es el modelo de desarrollo del sistema económico y político que se debe cambiar. El podcast fue un manifiesto con nuestro rotundo rechazo a las prácticas y perversión del sistema público. La mala gestión del gobierno de Yamatei ante la pandemia COVID-19 y su respuesta a la población ante el impacto de los fenómenos naturales. El crecimiento desmesurado de la deuda pública, a la corrupción de la clase política apadrinada por los grandes empresarios asociados al CACIF, que con alianza al ejército mantienen y perpetúan en el poder de Guatemala, valiéndose de las estructuras y mecanismos económicos y políticos que reproducen pobreza y desigualdad social. Estamos conscientes y aprendimos que con las renuncias de los actores políticos no se generan cambios estructurales que el país necesita. Necesitamos un cambio total del tipo de Estado y del sistema económico, público, político y social. Por lo tanto,
es urgente convocar una consulta popular para promover una nueva constitución. Proponemos impulsar e instituir una asamblea plurinacional constituyente que refleje los intereses de los pueblos nacionales que conforman Guatemala. Llamarnos y sumarnos al proceso de cambio social del sistema, conscientes que la organización y la movilización del pueblo es la garantía para la democracia y el cambio estructural de Guatemala. Y antes de que estos políticos renuncien, exigimos de manera inmediata la rendición de cuentas al pueblo de Guatemala sobre el manejo de los recursos y, por último, exigir a la Fiscal General del Ministerio Público que investigue de manera imparcial a todo funcionario público corrupto. Solo quiero hacer apología a este sentimiento, porque creo que se encausa mucho en lo que estamos viviendo ahorita y en el proceso en el que muchas de las personas tenemos que estar. Quiero recordar las palabras de este quetzalteco, Otto René Castillo, que dice: vámonos patria a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo, ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. Ay, patria, a los generales que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíz, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras del pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre, con los campesinos agrarios, con los obreros sindicales, con los estudiantes, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Y eso es lo que quería decir. Wow. Buenísimo. Sos un grande, Tommy. Muchas gracias. Y nos queda, me queda también a mí agradecer a Tommy por tomarse el tiempo. Ya llevamos bastante tiempo aquí hablando y la hora también nos complica, pero sí. Agradecer mucho por tomarse el tiempo y por dedicarse a realmente platicar, charlar de lo que teníamos pensado. Y pues no queda nada más que agradecer y esperamos que escuchen todo este podcast completo. Ojalá que no se aburre la gente, pero ojalá que lo escuche. Sí. De verdad, Tommy, muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, por crear este espacio tan necesario en este país, donde tenemos que platicarnos, donde tenemos que analizar muchas cosas. Estos espacios valen oro en un país como este. Entonces, buena onda a ustedes por haberlo creado y gracias de nuevo por la invitación, mucha. Buenísima onda, Tommy. Y ya para despedirme, antes de tu frase, Choco, solo quiero decir que continuemos en la lucha, porque resistir es victoria y quien tiene la unidad lo tiene todo. Y recordarles que esto apenas empieza. Excelente. Ahora sí, yo creo que también debemos saludar a nuestros amigos de la Nueva Guatemala de Asunción. Cierto, se me había olvidado. Sí. Porque ellos son los que lo tienen que escuchar primerísimo, ¿ah? Sí, hombre, ojalá que lo escuchen. A los amigos de la Nueva Guatemala de Asunción, un abrazo. Y a Ailín Hernández, que me mandó, que me pidió favor que la saludara. Entonces, Ailín. Cuidado ahí. Bueno, esto es una frase hacia Oliverio Castañeda de León y nos dice que las jornadas de lucha del pueblo y la juventud no serán detenidas por el terror, avanzarán hasta alcanzar el triunfo que vislumbró tu palabra. Correcto. Así habló el pueblo y nos vemos a la próxima. Bye. Citándonos el presente, resultado de las movilizaciones y manifestaciones pacíficas del pueblo, en conferencia de prensa, el presidente de la República, el 4 de diciembre del 2020, ha anunciado el cierre del centro de gobierno a finales del presente mes. Sin embargo, exigimos que el cierre sea de manera inmediata,
bajo procedimientos claros y sobre todo que se rinda cuentas del presupuesto ejecutado, estructura organizativa de decisiones e impactos sociales del funcionamiento de dicho centro, así como prevenimos al señor presidente, ministros y secretarios de Estado a no volver a contratar a las personas vinculadas a dicho centro de gobierno en otros espacios, cargos públicos en virtud de quedar en evidencia su mala influencia en el gobierno. Así también exigimos la redención de cuentas de todos los ministerios y además las dependencias del organismo ejecutivo que imponen al pueblo de Guatemala de los presupuestos ejecutados con especial atención sobre el manejo de los recursos públicos destinados a los 10 programas sociales en atención al COVID-19, así como el presupuesto destinado para las comunidades afectadas por el paso de los huracanes. Demandamos al Ministerio Público, a la Contraloría General de Cuentas, que en su oficio actúen tal como los marcos jurídicos se lo indiquen e investiguen posibles delitos que puedan derivar ante el cierre inminente del centro de gobierno y cuiden la rendición de cuentas que por ética los funcionarios harán. A la comunidad internacional solicitamos observar el respeto y la garantía de los derechos humanos en el marco de las movilizaciones y protestas pacíficas que el pueblo realiza en rechazo a la corrupción y a la transformación del modelo de desarrollo y del Estado que ha entrado en crisis. Tenemos el derecho de saber el destino de nuestros impuestos y el gobierno la obligación de rendir cuentas. Guatemala 2020. Porque debemos... No chingues, espérate, estoy algo nervioso. No se escucha nada, compa. Alex, hable usted también porque no hablaba casi. Sí. Su madre. Primero, mucha. Pues por ahí voy en mis ideas locas, mucha. Te amo, Señor Jesucristo. Bro, agua, flux. Agua de mota, bro. Desubicados. Un agradecimiento especial a mi hermanito David Pack por su ayuda en casi un mes de edición de este podcast. Vayan a seguirlo como @DavidPack en Instagram. Besos, no homo.